Dando continuidad a nuestras clases de anatomía de este canal Neurofácil, vamos a hablar de un tema bastante importante el día de hoy, que son los ligamentos de la unión cráneo-vertebral. Entendiendo como todo lo que hemos conversado, el estudio y el conocimiento de la anatomía regional, en este caso de la unión cráneo-vertebral, es importante. Primero, para la evaluación del paciente. Segundo, para determinar las posibles patologías que pueden estar afectando, en el caso de esta charla, a la unión cráneo-vertebral. Y en tercer lugar, para poder identificar todos estos reparos anatómicos en estudios de neuroimagen, llámese tomografía, llámese rayos X simple o una resonancia magnética nuclear. Comenzamos esta charla mostrando un corte sagital del cráneo y la columna cervical. Esto para poder determinar ciertos reparos anatómicos que nos van a permitir dar continuidad al resto de la clase. Uno de los reparos anatómicos importantes a la hora de hablar de la unión cráneo-vertebral es la porción anterior del agujero magno, específicamente en este punto que estoy señalando, que es el vacío. Otro reparo anatómico de importancia es la protuberancia occipital externa. Tenemos que mencionar también que la columna cervical, en este caso todo esto que estoy señalando acá, la podemos dividir en una porción alta o una columna cervical alta y una columna cervical subaxial. La columna cervical alta adquiere bastante importancia al momento de hablar de la unión cráneo-vertebral, debido a que estas vértebras son vértebras denominadas atípicas, que sirven de sostén para un grupo importante de ligamentos de la unión cráneo-vertebral y que se encargan de mantener la estabilidad de esta región. Esta columna cervical alta está formada por dos vértebras específicamente, la primera que es el atlas y la segunda que es el axis. Estas juegan un papel fundamental en lo que es el cambio de nomenclatura de estos ligamentos de la unión cráneo-vertebral y la inserción de otros ligamentos que también forman parte importante de esta unión cráneo-vertebral. La primera vértebra de la región cervical alta que habíamos nombrado entonces es esta, que es el atlas. Ya nos damos cuenta que no es una vértebra común como las que estamos acostumbrados a ver, sino que es una vértebra atípica. En el caso del atlas, es una vértebra que carece de cuerpo vertebral. Está compuesta por un arco anterior, un arco posterior, masas laterales que contienen las carillas articulares para que se articule con los cóndilos occipitales y unas apófisis transversas que contienen, no lo observamos acá, pero contienen los agujeros transversos por donde ya sabemos que transcurre la arteria vertebral. Esta vértebra permite entonces el paso de una estructura importante que ya lo vamos a ver, que es la apófisis odontoides del axis, que se articula en este sitio con el atlas para permitir entonces ciertos movimientos de la cabeza. Y la segunda vértebra que compone la región cervical alta es esta vértebra, que es la denominada axis. El axis tiene una particularidad, es que tiene un cuerpo vertebral de donde surge esta estructura que es la apófisis odontoides, que mencionaba que se articula con el arco anterior del atlas. Es una vértebra que posee las láminas, como las otras vértebras típicas que conocemos, y una apófisis espinosa. Y contiene entonces los agujeros transversos, que es por donde sabemos que transcurre la arteria vertebral. Ahora, para entender mejor esta zona, ¿a qué llamamos unión cráneo-vertebral? La unión cráneo-vertebral está compuesta por un espacio limitado por dos líneas paralelas entre sí, que serían una línea superior que pasa desde la mitad del clivus hasta la protuberancia occipital interna, y una línea inferior paralela a esta que acabo de mencionar, que pasa por la parte media de la articulación de C2, C3. Entonces tendríamos este espacio relacionado con la unión cráneo-vertebral y constituido por todas las estructuras que se encuentran en dicho nivel. Viéndolo de una mejor forma, entonces tenemos acá esta imagen por resonancia magnética nuclear que comprende
la unión cráneo-vertebral, en donde vamos a tener todos los ligamentos que se señalan acá, que los vamos a mencionar uno a uno durante la charla, y las estructuras que se encuentran entonces en la porción baja de la fosa craneal posterior, la porción más superior de la médula espinal. Tendríamos entonces la porción más baja o la mitad caudal del cerebelo, la porción del tallo cerebral, en este caso la porción inferior del bulbo, relacionada también con los pares craneales bajos, con la porción más caudal de la arteria basilar, las arterias vertebrales y la porción más superior entonces de la médula espinal, relacionado también con todos los ligamentos que vamos a mencionar y los músculos y articulaciones que se encuentran en este nivel. Ok, para entrar en materia entonces vamos a empezar a identificar los distintos ligamentos comunes en la columna vertebral y después que identificamos todos los ligamentos vamos a conversar sobre los ligamentos de la unión cráneo-vertebral específicamente para poder entonces correlacionarlos con estos ligamentos que vamos a mencionar. El primero es este que estoy dibujando en rojo, se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales, es el ligamento longitudinal anterior. El siguiente ligamento es el ligamento longitudinal posterior, que en este caso lo coloreo en verde. Este ligamento se encuentra en la porción posterior de los cuerpos vertebrales, es decir, en la porción más anterior del canal raquídeo. Nos damos cuenta que ambos ligamentos terminan a nivel del atlas. Estos ligamentos que coloreo en amarillo son ligamentos separados, como los vemos en este gráfico. Son ligamentos que se encuentran ubicados interlaminares, es decir, entre el borde inferior de la lámina superior y el borde superior de la lámina inferior. Este ligamento es el ligamento amarillo o el flavum, es un ligamento corto de trayectoria, sin embargo lo encontramos en toda la extensión de la columna vertebral. Es un ligamento bastante grueso, fuerte, que evita que existan compresiones con la médula espinal, que sabemos que se encuentra a nivel del canal raquídeo. Claro, sabemos que existen condiciones patológicas que pueden engrosar el ligamento amarillo. En este caso se llama hipertrofia del ligamento amarillo, que generaría una compresión de la médula espinal por el propio ligamento. Pero son condiciones patológicas que no vamos a tocar en esta oportunidad en la charla. El siguiente ligamento que trato de expresar en este color azul con estas líneas curvas es el ligamento que se encuentra entre las apófisis espinosas, que es el denominado ligamento interespinoso, que como observamos va a encontrarse hasta la apófisis espinosa de C2, C1. Y ya nos quedaría por mencionar un ligamento que, a diferencia de los anteriores mencionados, no llega hasta el atlas, sino que es un ligamento que lo encontramos desde el sacro hasta C7, que es el ligamento supraespinoso, que es este ligamento que estamos acá representando en color violeta. Para que lo podamos observar un poco mejor, entonces tenemos esta imagen por resonancia, la misma que habíamos visto anteriormente. Tenemos el ligamento longitudinal anterior en rojo, el ligamento longitudinal posterior en verde. Sabemos que en un corte sagital no vamos a ver bien los ligamentos amarillos o el flavum, sin embargo este sería como la parte terminal de las láminas, por lo tanto podemos representarlo a este nivel. En este caso sería el ligamento amarillo. Tenemos entonces que el ligamento interespinoso lo vamos a encontrar entre cada apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso no lo vamos a ver acá porque si contamos no llega el corte hasta la vértebra de C7, por lo tanto no podemos observar acá el ligamento supraespinoso. Ahora vamos a mencionar los ligamentos de la unión cráneo-vertebral para saber cuál es la continuación de cada uno de estos ligamentos que ya estamos conociendo. Para seguir el mismo orden, entonces tenemos acá el ligamento longitudinal anterior, que dijimos que se denomina así hasta el arco anterior del atlas. A partir de allí entonces cambia su nombre, se vuelve una membrana engrosada que va desde el borde superior
del arco anterior del atlas hasta la porción basilar del hueso occipital y cambia su nombre entonces a membrana atlanto-occipital anterior. Vemos acá de una mejor forma cómo el ligamento longitudinal anterior al pasar por el borde anterior, por el borde superior del arco anterior del atlas, se convierte entonces esta membrana más gruesa y cambia su nombre a membrana atlanto-occipital anterior. Observamos el otro ligamento que ya habíamos estudiado, ligamento longitudinal posterior. Esta desviación hacia la parte posterior lo hice adrede porque en este nivel tendríamos delante el ligamento longitudinal anterior otro ligamento que ya vamos a estudiar más adelante, que es el ligamento transverso del atlas, que forma parte del conjunto de ligamentos que forman en total el ligamento cruciforme. A partir de acá, que en este caso lo estaríamos obteniendo aquí, el ligamento transverso del atlas, a partir de allí entonces el ligamento longitudinal posterior cambia su nombre y se convierte en la membrana tectoria. La membrana tectoria va entonces desde el borde posterior del ligamento transverso del atlas hasta la porción clival del hueso occipital, y por acá entonces se continúa con la dura madre intracraneal. Vemos acá de una mejor forma, entonces hacemos zoom a esta área y obtenemos esto: ligamento longitudinal posterior. Acá está el ligamento transverso del atlas, que era el que les comentaba, y acá cambia entonces el nombre del ligamento longitudinal posterior y se convierte en la membrana tectoria, que continúa hacia esta región clival del hueso occipital para continuarse acá con la dura madre intracraneal. Ya posteriormente entonces seguimos con el ligamento amarillo. El ligamento amarillo entonces sabíamos que llegaba hasta C1, C2. Una vez de acá, entonces el ligamento amarillo ya cambia su nombre también a convertirse en la membrana atlanto-occipital posterior, que va desde el arco posterior del atlas hasta el opistheum, que vendría siendo el punto craniométrico del agujero magno en su porción más posterior. Entonces tenemos acá la membrana atlanto-occipital posterior y la observamos acá. Una vez que llega a este nivel el ligamento amarillo, llega hacia la porción posterior del agujero magno para convertirse en la membrana atlanto-occipital posterior. El siguiente ligamento que tenemos que conocer es la continuación de este, que habíamos dicho que llegaba hasta C7, hasta la apófisis espinosa de C7, que es el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso, una vez que llega acá, se convierte en una membrana bastante fuerte, rígida, que va a dividir el cuello en dos partes. Este ligamento es el ligamento nucal, que va entonces de la apófisis espinosa de C7 hasta la protuberancia occipital externa. Esto que trato de representar con estas líneas onduladas son las prolongaciones que hace el ligamento nucal hacia cada apófisis espinosa, dividiendo entonces, como lo comenté, esta región en dos. Y sirve de inserción para muchos músculos de la región cervical, como el trapecio, como el esplenio de la cabeza, entre otros. Y lo vemos mucho mejor acá. Desde C7 entonces hasta la protuberancia occipital externa tenemos esta membrana bastante gruesa que emite prolongaciones hacia las apófisis espinosas, que vendría siendo el ligamento nucal. Ya nos tocará es describir los ligamentos que se encuentran o que sostienen la apófisis odontoides del atlas y de lo que es la porción basal del cráneo. Tenemos este primer ligamento, que es el ligamento transverso del atlas, el que ya les había comentado, que va o se encuentra en la parte posterior de la apófisis odontoide y se adosa a ambos tubérculos laterales del atlas. Lo vemos mejor acá, de tubérculo lateral a tubérculo lateral, encontrándose en la parte posterior de la apófisis odontoide. Existe otro ligamento, que son las otras dos porciones que terminan por formar lo que es el ligamento cruciforme del atlas, que son las bandas longitudinales. Estas son unas bandas más delgadas que van, una banda longitudinal inferior que va desde el cuerpo del axis hasta el propio ligamento transverso del atlas,
y la banda superior o longitudinal superior va desde el ligamento transverso hasta el vasium, hasta la punta anterior o a la porción más anterior del agujero magno. Lo vemos acá mejor, vemos entonces el ligamento cruciforme, justamente por la forma que adopta. Tenemos acá el ligamento transverso del atlas, que si se quiere dentro de los ligamentos que forman la unión cráneo-vertebral es uno de los más importantes para mantener la estabilidad. Y este ligamento entonces surgen el ligamento longitudinal superior e inferior formando en conjunto el ligamento cruciforme. Estos ligamentos que estamos observando acá son las porciones accesorias de la membrana tectórea, porque ya si lo observamos acá, tenemos en la parte posterior la membrana tectórea, que vendría estando ocupando esta parte posterior acá, para poder entonces después, si la quitamos, tendríamos el ligamento cruciforme. Si quitamos el ligamento cruciforme, encontraríamos los otros ligamentos que vamos a mencionar, que en este caso sería este azulito pequeñito que estamos observando acá, que es el ligamento apical de la apófisis odontoides, que va desde la punta de la apófisis odontoide hasta el borde anterior del agujero magno. Y lo observamos mucho mejor acá, desde la punta de la apófisis odontoides hasta la porción más anterior del agujero magno, que ya conocimos o lo mencionamos como se llamaba desde el punto de vista de los puntos craniométricos, que es el vacío. Y los otros ligamentos que no lo podemos dibujar acá en este corte transversal, en este corte sagital de la unión cráneo-cervical, que son los ligamentos alares. Los ligamentos alares son ligamentos que van desde la apófisis odontoides hasta la porción lateral, cercanos a lo que son los cóndilos occipitales, que serían estos dos ligamentos que encontramos acá. Ya lo que nos quedaría es por repasar todos los ligamentos para concluir esta charla. Entonces repasamos: ligamento longitudinal anterior, en la unión cráneo-cervical se continúa como la membrana atlanto-occipital anterior. Seguimos en la parte hacia la parte posterior, vendríamos a ver este ligamento que ya lo conocimos acá, que es el ligamento apical. Posteriormente seguiría el ligamento cruciforme, ya sabemos que está formado por el ligamento transverso, que es uno de los más importantes para mantener la estabilidad de la unión cráneo-vertebral. Y este ligamento cruciforme está compuesto entonces ligamento transverso del atlas y la porción longitudinal superior y longitudinal inferior. Tendríamos entonces después el ligamento longitudinal posterior, que ya sabemos que a la altura del ligamento transverso se continúa como membrana tectórea. Y en la parte posterior el ligamento amarillo, una vez que llega al arco posterior del atlas, se continúa como la membrana atlanto-occipital posterior. Y ya en la parte posterior tendríamos el ligamento nucal. Espero les haya sido de agrado esta charla que tuvimos en esta clase sobre los ligamentos de la unión cráneo-vertebral. Esperemos vernos en otro video. Pueden comentar qué videos o qué clase les gustaría que desarrollara y lo podemos hacer en unos videos próximos. Que tengan un feliz día, una feliz noche, feliz tarde, dependiendo de la hora en que están observando ese video, y nos vemos en otra clase de Neurofácil.